Iglesias del reino versus iglesia tradicional. Las iglesias del reino. La iglesia del reino. Ahí es que estamos metidos. En todas estas iglesias clandestinas que hay un grupo de mujeres feministas. El feminismo está metido en la iglesia. El feminismo no es bíblico. Las mujeres no pueden pastorear sin la autorización de un hombre, sin la autoridad de allá arriba. Hay un relajo en las iglesias, y tú estás pastora, tú estás gallina loca, brincando y saltando, autoproclamándose ella misma. Y que iglesia y predicando el reino. Déjenlo. Jairo, yo tengo una pregunta. Entonces, si una mujer tiene el llamado pastoral, vamos a suponer, escucha lo que voy a decir, no está casada, pero Dios le da una obra, ¿cómo funciona eso? Dios le da, pues, ¿y qué Dios es? El diablo. Tiene que ser el diablo porque la Biblia dice una cosa y el Dios le va a decir otra cosa. Porque que la Biblia dice que el hombre, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, el ministerio pastoral no es un ministerio que se puede ejercer soltero. Si Dios te llamó, te va a tu esposo. O sea, que Dios te llame no significa que Dios te ponga en ese momento también. Porque tú tienes llamado pastoral. ¿Cuánto tiempo tú duraste para empezar? Pila de años. Entonces, el llamado y la confirmación para entrar, el tiempo de la confirmación, son cosas diferentes. Entonces, hay muchas mujeres, que tú lo sabes, que están predicando, se hacen famosas en las redes, ponen una iglesia porque mucha gente la sigue, ellas son pastoras. No puede ser así. No puede ser de esa forma. Entonces, una mujer sin autoridad de su marido no puede ejercer pastorado. Esa es la realidad. Lo que dice la Biblia. Si es la iglesia del reino, basado en lo que dice la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Porque vamos a desglosar ciertas cositas acá. Ahora esto se va a poner bueno y serio. Yo creo que sí. Sí, que le diga, compartan esta transmisión que empezamos la parte seria ahora. Okay. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, verso número 15. El nombre de Jesús resalta. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta, fruto que abunde en nuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y al Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Esta es la iglesia del reino. Bueno, iglesia de reino, mayormente cuando escucho eso, es un término que se está utilizando hoy en día a la ligera. Escucho a las personas que dicen, oh, es iglesia de reino, y cuando hablan mayormente o escucho eso, siempre está asociado con personas o iglesias que saben lo que es la honra en el sentido monetario. Estamos hablando de que mayormente ellos piensan que porque es una iglesia que tiene muchos miembros, muchas luces, están bien puestos, bien posicionados, te dan un dinero, saben honrar bien. Y pongo así la honra porque a veces la gente piensa también que la honra tiene que ver con dinero, y no todo el tiempo es así. Y eso es más o menos lo que yo entiendo cuando dicen, oh, esa iglesia de reino. O sea, que te honran bien, que te dan un buen cheque, te pasan un buen efectivo a la hora de tú ir a ministrar. Eso es iglesia de reino. Para algunas personas, esa es la mentalidad que tienen cuando dice una iglesia de reino. ¿Y una iglesia tradicional? Una iglesia tradicional, mayormente lo que he escuchado es cuando, o sea, no acapara tanto como estas iglesias que tienen mucho renombre, por así decirlo. Okay. Eso es lo que... Quiero aclarar esto bien. Esto es algo que mayormente se escucha. Oh, esa es una iglesia reino. O no, esa es una iglesia tradicional, tú sabes. ¿Cuánto te dieron de ofrenda? Son de reino. Mayormente... Oh, son tantos que te dieron. Ah, no, pues esa gente son de reino. Así dice. Sí. Okay. David. La iglesia de reino, lo que se está viviendo hoy en día, vemos esa temática. Esther tocó un punto muy importante. Si la iglesia no es una mega iglesia, si la iglesia no tiene esa imagen, vamos a decir, sorbente en lo que es lo económico, ya la gente no la considera como una iglesia de reino. La gente dice que reino es
vestir bien, que la gente tiene que estar elegante. O sea, identifican eso como una imagen, como un prototipo de cómo deben de ser las cosas en Dios. Eso no está mal, porque tampoco nos podemos obviar y decir que la gente tiene que andar, vamos a decir, un estado que no represente a Dios. Tú puedes representar a Dios de muchas maneras, pero hazlo con elegancia. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se cree un sistema establecido por hombres, con dogmas y doctrinas, conforme a lo que yo entiendo, que ese es el reino de Dios. El reino de Dios puede estar muy alejado de todo eso. Puede haber una iglesia modesta, una iglesia pequeña, tal vez con pocos miembros, y podemos ver un Dios que se glorifica ahí de una manera que tal vez tú no lo vives en otra iglesia. O sea, ¿qué es lo que la iglesia de reino? ¿Cuál es la iglesia tradicional? Bueno, también hay personas que han caído en un error de una doctrina que piensan que tienen también que mantener cierto prototipo o estilo hasta de vestimenta y creen que el reino es eso. O sea, el reino no es eso. El reino es que se manifieste Dios, lo de Dios aquí en la tierra. Tú puedes llegar a un lugar, tú puedes ser la persona más sencilla, pero puedes tener a Dios dentro de ti mucho más que cualquier otra persona. O sea, se dan muchos casos. No determina la clase social de lo que es reino, porque tú seas pobre o rico no quiere decir que eso es reino. La Biblia a mí me dice más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, vendrán por añadidura. O sea, ¿cuáles son esas cosas? O sea, ¿qué es lo que tú buscas manifestar? ¿O qué es lo que Dios quiere manifestar a través de ti? O sea, ¿cómo tú proyectas lo de Dios? O sea, si yo creo en la honra, creemos también, Pablo habla claro ahí, hay personas también que no honran lo que es la obra de Dios. O sea, él sale ahí a cumplir la asignación en Dios, pero vieron gente que tampoco financiaron ese proyecto. Hay gente que a veces no le dan a Dios lo que a Dios le corresponde. O sea, ¿qué es reino? O sea, Dios te da por gracia lo que por gracia recibiste. Tú tienes que ser agradecido, pero ¿cómo tú estableces ese reino? Hay muchas formas, hay muchas maneras, pero lo que sí te puedo decir es que el propósito de lo que hizo el Señor aquí en la tierra fue un sacrificio para que tanto yo como usted y todo aquel que lo acepte alcance la salvación a través de él. Porque Jesús dijo, mi mundo, mi reino no es de este mundo. O sea, dando a entender que venía de otro lugar, que no era el plano aquí en la tierra. O sea, no pertenecía a la tierra, pero venía de otro lugar. Entonces, si tú me estás hablando a mí que solo a través de él es el camino, ese es el reino que yo quiero ver. Ese es en mi opinión, ese es el reino que yo quiero que se manifieste. Que la gente que esté en un lugar, las personas que tienen esa necesidad, gente que se están perdiendo, gente que no tienen una orientación, porque nosotros, tal vez, me voy a incluir yo mismo, tal vez damos una imagen que no es la que ellos necesitan. O sea, la persona que está necesitada, que tiene problemas, que nadie se acuerda de ellos, lo que no necesita que tú le hables de tu problema, necesita que tú le lleves un Cristo vivo, que tú le hables una palabra que lo restaure, que lo levante. Para mí eso es reino. Que lo saque del hoyo donde está, que cambie su vida. De acuerdo. Niño. Una iglesia de reino. Para mí una iglesia de reino es aquella que no solo que se habla con hechos. Una iglesia de reino es aquella que ayuda al pobre. Una iglesia de reino es aquella que una persona viene de la calle y los restaura. ¿Tú me entiendes? Una iglesia de reino es aquella que ayuda al prójimo. Entonces, una iglesia, ¿cómo la otra? Tradicional. Tradicional. Es una iglesia que abre los miércoles, abre los viernes, abre los domingos y abre los martes. No, abre los martes. O sea, que CDR tradicional. No, no ha dicho. No. Martes seminario, miércoles de gloria, el desarrollo ministerial. Metí demasiados días. No, metí demasiados días. Una iglesia de reino de esa tradicional que abre los domingos y los miércoles, todo el mundo va para su casa y ya. ¿Tú me entiendes? Entonces no hay un cambio. Pero es que vamos a diferenciar entre eso un ratito. Sígame diciendo, amiga, disculpe. Pero hoy en día la iglesia de reino, que llamada supuestamente de reino, es que tú estás viviendo una apariencia. Oh, ¿cómo así? Claro, porque fulano diga, yo voy para la iglesia de fulano y fulano me dio una ofrenda bacana, eso es una iglesia de reino. ¿Qué es una ofrenda bacana? Bueno, Nació de la vaca. una cosita de unos dolaritos bacanos. Niño, ¿qué monta una ofrenda bacana? ¿Qué monta una ofrenda Yo bacana? no sé, porque yo nunca he estado en esa situación. Ok. Nazareno. Pastor, yo entiendo que
Porque tenemos que aclarar lo que se ve como la iglesia del reino en este tiempo y lo que es una iglesia del reino. Ok. Porque lo que se ve es lo que estaba diciendo Esther, lo que estaba diciendo el niño, el asunto de la apariencia, y si se honra, si se da, si tiene muchos miembros. Eso es lo que se ve. Pero en sí la iglesia del reino no es la que tiene mucho o poco, sino la que tiene la mentalidad del reino. Porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros como cuerpo. Entonces, como decía el señor Ricardo, el pastor Ricardo, él decía, David, él decía que hay iglesias que pueden ser pequeñas o lo que sea, pero Dios está. Entonces yo entiendo que la iglesia del reino es en la que usted sabe que Dios está. La primera iglesia, la iglesia primitiva, es ahora una iglesia del reino. Porque la Biblia dice que se añadían los que deben de ser salvos. Entonces, donde usted ve que hay un crecimiento, donde se está buscando a la gente, donde la gente se está convirtiendo, donde la gente está viniendo a Cristo, esa es una iglesia del reino. Ahora, está la tradicional, porque tenemos que hacer la diferencia. La tradicional, como decía Esther, o como escuchamos hoy en día, es una iglesia que está cerrada en muchos ámbitos. Y hablo aquí, porque lo que es pobreza, tradición o reino está aquí en la mentalidad. Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que lo que veo a mi Padre hacer. Y en la oración del Padre Nuestro, una parte que nos enfocó fue, hágase aquí en la tierra lo que se ve en el cielo, lo que está en el cielo, ¿no? Entonces, yo entiendo que la iglesia de reino tiene mentalidad de reino y que la iglesia tradicional puede que tenga la mentalidad del mundo. Quiero expresar eso. Cuando digo del mundo, no hablo a lo mundano. Hablo a los conceptos que creó el hombre para regirse por conceptos. Me refiero Esto a... no es una niñada. Me refiero a conceptos de, usted no puede hacer eso, o usted no puede vestir de esa manera, o usted no puede siquiera hablar de esa manera. Pero, por ejemplo, yo vengo de una iglesia de donde nosotros estamos en la calle. Es la única iglesia normalmente que está en la calle. Cuando pasó la pandemia, se tiró para la calle. Todos cerraron, pero nosotros empezamos a decir a los miembros, necesitamos dinero, comida, vamos para los barrios, la gente se está muriendo de hambre. Y salimos. No es porque es mi iglesia, es porque es un cuerpo que fue a buscar las almas. ¿Entiende? Entonces, no estamos cerrados a conceptos de si usted puede o no puede o no puede. Yo llego a un grupo de tigres y yo, ¿qué es lo que es, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Y por ahí me voy y entro con el evangelio. Como puedo llegar a un grupo donde haya que hablar un poco más arreglado, más sofisticado, como se diga, y Dios me ha dado la capacidad, gracias a Él, de poder hablarle en su idioma. Pablo le hablaba en sus idiomas, en su lenguaje, a las iglesias cuando le hablaba. Entonces, para resumir ya todo, para mí una iglesia de reino es la que tiene la mentalidad de reino, la que tiene la mentalidad de la Biblia. Una iglesia tradicional es la que está basada en conceptos que ellos crearon como hombres para regirse por ellos. Entonces, todo dogmático. ¿Cómo se llama tu pastor? Fernando Fleming. Un aplauso para tu Fernando Fleming. Está discipulado. No es lo loco. Te prepararon Está bien. preparado, varón. Gracias, pastor. Es un miembro. Yo te doy el visto bueno para que sea novio de ti. Te puedes lanzar. Ay, gracias, pastor. Fue un placer. Jairo, iglesia de reino, iglesia tradicional. Tradicional. Bueno, lo que escucharon en el programa del viernes, que nosotros teníamos aquí unos concejales del gobierno aquí de Patterson, podrían estar familiarizados ya con lo que es la iglesia del reino, porque nosotros tocamos una problemática desde la parte social de la iglesia. Claro. Por ejemplo, lo primero es definir el concepto de iglesia. Cuando hablamos de iglesia, se le llama iglesia a esa primera comunidad de creyentes que se reunía en sus casas para intercambiar las enseñanzas orales del maestro. Claro. Jesús había muerto. Los que tenían era la Torá, creían que él era el Mesías. Ellos se reunían en sus hogares como comunidad, ni siquiera con ese afán de que lo llamaran iglesia, Claro. ni de expandirse. No tenían ni siquiera nombre de iglesia. O sea, el concepto de iglesia fue posterior. Entonces, esa comunidad se ocupaba de las necesidades que surgían. Por ejemplo, en el libro de los Hechos narra que cuando esa comunidad crece, se introducen en la comunidad un grupo de viudas de las judías griegas. Cuando te dicen las griegas, eran judías que vivían en la diáspora y ahora se creían que en Jerusalén, pero no tenían familiares ahí y eran viudas. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Esa comunidad de fe empezaron todos a ofrendar para que se sostener
con comida a los más necesitados. Claro. O sea, ellos aprendieron de Jesús, ese maestro que vio a 5,000 con hambre y no lo mandó a su casa, sino que tuvo compasión. Amén. Entonces, esa primera comunidad de fe, si vemos el perfil de esa iglesia, que sin llamarse iglesia, hacía un trabajo social hacia afuera. O sea, ¿cómo eran sus servicios? Se reunían, alguien cantaba un salmo, se recordaba las enseñanzas que el maestro dio y se partía el pan. En cada servicio había un partimiento del pan. O sea, que desde el mismo origen de la iglesia estaba enfocada en la comunidad, en la necesidad de la gente. Dado al servicio. Dado al servicio, un servicio. O sea, hoy en día esa iglesia fue evolucionando. Ya cuando llega a Roma se hace una institución que lo que se busca es preservar la institución. Entonces, cuando la iglesia deja de ser comunidad y de trabajar por la comunidad y se vuelve una institución, pierde el enfoque del reino. El reino es los necesitados. El reino es los que no tienen voz. El reino son personas en las que tú vas a invertir algo que no se te va a devolver para atrás. Es el trabajo de los hospitales. Es lo que tú hiciste, la visita a las cárceles. Entonces, ese trabajo social no tiene remuneración. Por eso, fíjate que surge ahora un léxico, la iglesia del reino. ¿Dónde surge este nuevo movimiento? Surge con la llegada de Mike Monroe, el difunto Mike Monroe, el Señor lo tenga en su gloria, que Mike Monroe trae unos libros que hablan del reino, donde hace una aplicación del reino donde él se mueve al mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús en realidad no encaja en un reino terrenal. El mensaje de Monroe fue muy innovador, rompió en su momento, impactó en su momento, pero yo no puedo aplicarle las leyes del Reino Unido al mensaje que el maestro vino a dar. No, porque era un mensaje muy diferente. El mensaje de que venga a nosotros tu reino. Tu reino. Claro, Entonces, hablaba del día de la muerte, que es lo que estábamos expresando fuera del aire, que yo decía, no podemos relacionar el reino de Jesús cuando hablamos del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Por la simple razón de que Jesús no solamente está enseñando lo que la gente entiende que es un modelo de oración, Claro. no. sino que está haciendo una exclamación para que venga el día donde Él pueda morir, para luego resucitar y poder gobernar sobre aquello que fue el pecado. Claro. Son dos reinos muy diferentes. Al igual que se hablaba de que buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿no? Él está buscando el reino de Dios, está hablando de un término de oración. A diferencia de lo que tú hablabas de Monroe, que aplicó, fue exitoso en su momento, pero son dos cosas que están muy distanciadas. Sí, porque el problema es que, por ejemplo, hoy en día, al haber predicadores itinerantes, que es un modelo que surge con la iglesia del reino, donde los predicadores se movilizan de un lugar a otro, surgen los ministerios itinerantes, apóstoles itinerantes. Tú dices, tú eres apóstol, si tienes iglesia, no, pero soy apóstol. ¿Cómo tú eres apóstol y no tienes iglesia? No has fundado iglesia, no tienes un fundamento. Entonces, evangelistas itinerantes, no se congregan, no tienen pastor, no tienen a quien obedecer, no tienen nadie que lo forme. Porque al ministerio ponerse tan expansivo, o sea, hoy en día mucha gente se ha convertido, hay muchas iglesias que han surgido y el evangelio se ha vuelto un negocio. Literal. Cuando el evangelio se vuelve un negocio, hay una proliferación de ese predicador itinerante. Por eso hoy en día, anteriormente habían 10 o 12 evangelistas. Hay miles de evangelistas. No, ya se acabaron, ahora son Bien. profetas todos. Entonces, surgen la necesidad de la gente, crece la masa, pero en realidad no hay obrero. Lo que hay obrero fue fraudulento. Entonces, hoy en día se va, por ejemplo, yo soy un predicador. Yo entiendo que Niño me honró en la medida que Niño me entrega sus recursos a mí. Hoy se limita la honra a un precio monetario. Entonces hay personas que viene el profeta Miguel Gullón a la iglesia a predicar y Niño se desprende de $1,000 y se lo siembra. Pero Niño nunca ha diezmado. Entonces, ¿hasta qué punto Niño conoce la honra? Si tiene que venir un algo externo. Entonces mucha gente en las iglesias locales, los pastores se dieron cuenta que la única forma de poder manifestar cierto grado de honra era cuando venían los predicadores itinerantes. Entonces eso mató el potencial de la iglesia local. Porque se le hace más fácil bendecir al de afuera que honrar al que está dentro. Que es el que está dentro. Entonces, ¿qué sucede? Eso es peligroso. Como el pastor que está en una comunidad
Si trae predicadores siempre, ¿cómo desarrolla la gente que tiene adentro? O sea, ya eso no es una iglesia, eso es un escenario de eventos. Entonces, hay un escenario de evento. Este evangelio se ha vuelto un asunto de intercambio. Yo tengo mi iglesia, invito a Grullón para que me saque mi iglesia. Él me lleva la de él, yo saqueo la de él. Entonces, ya hay eso, a eso nosotros le llamamos reino. Al intercambio. Yo te invito a ti, no por lo que tú portas en Dios, sino por lo que tú representas. Y al beneficio que puedo dejar. Al beneficio que puedo obtener. Ok. Yo invito a usted pendiente de lo que yo puedo sacar de esa invitación. ¿Me entiendes? Entonces, Salud. perdón, se ha distorsionado bastante eso de la iglesia del reino. La gente asocia la prosperidad con la espiritualidad. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferente. Hoy en día, si Dios no ¿Qué te es lo que te prospera, pasa a ti? Está Tú viniste claro, medio tosiendo raro. ahí. tú veniste medio raro. Continuemos, Sigue que está el tema está Entonces, muy bueno. ¿qué sucede? La gente asocia hoy espiritualidad como beneficio financiero. Ahí está el problema. Así. Se ha relacionado bastante esta situación. Por eso vemos a un Pablo hablando de una problemática en cuanto al reino. Y si nos damos cuenta, el aspecto monetario, como expresaba Jairo. Más observamos que cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, o sea, Filipenses, y él le habla a ellos, me gusta y me llama la atención porque Pablo les habla y le establece un principio sobre una iglesia pobre en cuanto a lo que eran recursos terrenales, pero con un nivel muy elevado en cuanto era el reconocer cuando un hombre de Dios llegaba a bendecir su casa. Son dos cosas muy diferentes. Claro. Se entiende hoy en día, la mayoría, puedo decirlo con mucho respeto, porque todos pasamos por esa inexperiencia. Cuando no hay una experiencia, sino que hay una inexperiencia, nos damos cuenta la carencia que tenemos de conocer a Dios en otras áreas. Claro. Pastor, ¿a qué se refiere? Me invita a una iglesia que tiene 1000 miembros. Y yo entiendo, cuando no hay experiencia ministerial, que voy a ser bendecido porque estoy visitando una iglesia que tiene 1000 miembros. Y basada en la capacidad de miembros que hay en esa iglesia, yo voy a tener un buen video y una buena ofrenda. De eso habla la inexperiencia ministerial. Claro. Cuando tú reconoces el reino de Dios, te das cuenta que lo que te va a bendecir no es la cantidad de personas que estén en X congregación, sino que Dios honra a sus hijos y Dios honra a los que le honran. Y para Dios bendecirte no hace falta estar en una iglesia de multitudes, y bendecimos las iglesias que se han expandido y han crecido bastante. Amén. Pero la problemática más fuerte está en que lamentablemente una iglesia con una mentalidad mediocre, no importa el tamaño de membresía que tenga, porque el problema no es la membresía, sino el pastor o el líder que está al frente de esa membresía. ¿Me doy a entender? Claro. Entendemos que el reino es, como decía Jairo, cuando llegamos a la iglesia y el pastor se ve muy fabuloso, pero a veces el pastor ni siquiera es una persona que viene de abajo, sino que gracias a Dios viene una familia pudiente. O ha sido un empresario, ha tenido sus negocios antes de ser pastor. Entonces, eso está sucediendo ahora. Por ejemplo, muchos empresarios que hacen profesión de fe, inmediatamente, en vez de sentarse a ser pastoreados por el pastor Miguel Gullón, ellos ponen su propia iglesia. O de ser discipulado por X Ponen personas. su propia iglesia, invitan a su cantante. Se vuelven personas de influencia por lo monetario que tienen, pero sin tener el llamado de Dios. Entonces, el que no tiene llamado no tiene compasión. Porque no fue Dios que te llamó. No es lo mismo que tú pasas el proceso. David dice, tu siervo era pastor de ovejas. O sea, para David poder ser el rey de Israel, Dios lo fue llevando por etapas y por ciclo en su vida, hasta poder llegar a ser pastor. Entonces, cuando una persona violenta el proceso de evolución ministerial y cae de paracaídas en una posición, lo que vaya a maltratar. O cuando los pastores les exoneramos ese proceso. También es otra cosa. Porque se da el caso de que en muchos lugares, lamentablemente, yo creo que también eso es falta no de integridad, sino de poder tener una relación más cercana con Dios para darte cuenta del error que estás cometiendo. Cuando le das o le otorgas a una persona una posición, la cual esa persona no está preparada para ejercer esa posición. Muchas veces se lo otorgan por los beneficios que esa persona le puede aportar. Porque los pastores ponen el liderazgo de la gente. Por eso yo siempre te digo que volvemos siempre al tema del dinero. O sea,
el liderazgo de una iglesia no puede estar enfocado en lo que la gente puede aportar a la comunidad. No. No puede aportar. Entonces, los pastores ponen los líderes hoy. De hecho, hay grupos, los pastores tienen un grupo exclusivo con la gente que diezma. Exclusivo, aparte. No, y con sus líderes que son empresarios, que muchas veces te piden y se te exigen que le ministre a ellos aparte. A ellos aparte. A los Entonces, empresarios ¿hasta aparte. qué punto? O sea, tu alma es un poquito más grande porque tú tengas un beneficio temporal. O sea, tú estás más cerca del trono de Dios. O sea, hay ciertos privilegios que se le han estado dando a algunas personas porque tienen algunos beneficios económicos dentro de la iglesia, que yo pienso que este es el momento cuando debemos extirparlo de raíz. Amén. ¿Por qué? Porque una iglesia es una iglesia. Todos somos iguales. Tú tengas allá afuera tú eres el empresario, aquí adentro tú eres el miembro de la iglesia. Normal. Y hay pastores que dejan que lo tutelen. Los empresarios hacen lo que les da la gana en la iglesia. Y exigen, y yo, por ejemplo, puedo decir, fui víctima de esa situación en un momento dado. Digo que fui víctima porque tuve que vivir esa experiencia donde una familia, porque eran empresarios, dijeron, si a él le dan el altar y lo ponen a administrar, nos vamos todos. Óyeme, yo digo que eso fue la mejor enseñanza que a mí se me dio para hoy en día yo no hacer esas cosas. No, y te tutean. Por ejemplo, a veces se ven cosas tan sencillas como, por ejemplo, yo quiero poner sonido de la iglesia. Porque yo no soy experto en sonido. Yo no sé esa cuestión. Yo te llamo, mira, ¿qué tú quieres sonido? Ok. Consulta a Jonathan. Alguien me dice, pastor, que yo voy a dar ese dinero de ofrenda para que compren ese sonido. Pero en realidad eso no es lo que yo quiero. Porque yo consulté a otra gente que sabe más de sonido que yo y yo no quiero esa cuestión. Entonces, ¿qué yo hice? Lo llamé y le dije, mira, hermano, Amado, ahí está el dinero de su ofrenda. ¿Y qué pasa? ¿Lo va a comprar sonido? Sí, pero no es el que tú me estás diciendo. Porque hay personas entonces que porque ponen un granito de arena quieren controlarte la visión como pastor. Y cada pastor tiene su propia visión. Obviamente. Dígame. Pastor, entonces yo tengo una pregunta. Dígame. Hablando de la iglesia del reino y de la iglesia tradicional, ¿cuál es más atractiva para el mundo? Y me refiero a la gente que quiere buscarle a Dios en algún momento. Bueno, ¿Cuál es más atractiva? ¿Cuál es como que, bueno, yo podría irme aquí hoy? A lo que se le llama iglesia del reino. ¿Por qué? Por la apariencia que vende, en cierto sentido. Yo explicaba en la clase, en el seminario profético, que enseñaba que el profeta debe de representar a Dios en cuanto a guardar sus apariencias, hablando de la vestimenta, hablando de todo este tipo de cosas, pero hasta cierto punto. Claro. ¿Por qué? Porque que, si tú observas, los casos de corrupción que se escuchan en diferentes, vamos a ponerlo de esta forma, en las naciones de la tierra, vienen de personas que tienen una apariencia muy elegante. Así es. O sea, el reino no se basa solamente en una apariencia física, sino que el profeta, yo enseñaba, debe representar con elegancia, desde un punto de vista, enseñando a que esté bien presentado en cuanto a su higiene, que debe de tener higiene, hablaba de la limpieza, todo este tipo de cosas. Pero vamos a dejar esto aquí a un lado y vámonos a la pregunta que usted me hizo. Es más atractiva en el sentido de que se puede decir, ahí yo voy a estar bien por lo que estoy buscando hoy en día. Sí, porque también la iglesia tradicional se quedaron muy atrás. Exactamente, no, y que no invierten en nada. No, o sea, ahí quiero los llegar. pastores tradicionales no invierten te en dicen, nada. vamos a recoger tanto tiempo recogiendo una ofrenda para comprar, digamos, una propiedad, pero tienen 20 años y esos fondos no se tocan. Porque la iglesia te puede pasar. Yo estuve en un lugar que la iglesia tenía 10 años con la misma cortina. 10 años tenía la congregación. ¿Y qué hace esa iglesia con los fondos? ¿Qué hace con los con fondos? El dinero, la ofrenda. Entonces, el año micrófono, hay que buscar una ofrenda especial para poder comprar el micrófono cuando la iglesia muchas veces no paga renta, porque la iglesia local es propio. Estamos hablando ya en lugares fuera de acá de Estados Unidos y aún también aquí mismo, porque viene siendo que una persona quedó ahí como pastor porque lo envolvió el concilio, lo puso aquí persona, o es el hijo, y como decimos, es un patriarcado que tienen una jerarquía donde el hijo hereda del pastorado, que ese es un tema también que está dentro de lo que es iglesia del reino. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vemos este tipo de situación dentro de la misma congregación, nos damos cuenta que va a llamar más la atención a lo que se le llama iglesia del reino. Por las limitaciones también que tienen, por la falta de, pudiéramos decir, ¿cómo expresarlo? Hasta la misma falta de higiene. De higiene. Porque, por ejemplo, esas iglesias tradicionales, estamos en Estados Unidos, tú tienes 20 años aquí en este país, pastoreando aquí, pon silla que se vea bien. O sea, mucha gente en la iglesia del reino, el concepto de reino transformó la iglesia, ¿verdad? No la cambió. Mira qué No pasa. la cambió, pero... Ayer yo hablaba algo, y es que también posiblemente
la iglesia tradicional no ha sabido adaptarse a los tiempos, no han sabido hacer la transición. ¿Por qué digo esto? Muchas veces se le impide hasta a los miembros que no pueden hacer una transmisión en vivo de su iglesia, porque dicen que ellos no están buscando fama, que no están buscando lo que son followers, no están buscando nada de eso. Dice que el evangelio no es eso. El problema es que, por ejemplo, Dios le dice a Moisés, ¿qué tú tienes en tus manos? O sea, tú tienes una vara. Yo tengo un celular aquí en mis manos. Yo no tengo otro medio. Yo sé que puedo ir a la calle, puedo ir a predicar, pero el medio que tengo es un teléfono. Yo puedo usar este teléfono para llevar un mensaje. Claro. Porque nosotros estamos viviendo en una época donde diariamente tenemos un bombardeo a través de las redes sociales, de los canales de televisión. Pero hay que ver qué mensaje tú vas a llevar. Eso tiene mucho que ver. El problema es, oye, que con eso, David. O sea, yo tengo una visión de iglesia y una visión de fe. Tú no puedes estar tocando una sinfonía que no la queda conmigo. O sea, no va de acuerdo a la visión de la casa. Entonces la puerta está abierta. O sea, yo no quiero ser dueño de nadie. Pero no andan dando juntos si no están de acuerdo. Porque a veces que tú tienes una línea y está todo el mundo por Facebook. Entonces la gente reclamándote, porque no tenemos que pensar todos iguales. Pero sí hay que llevar como una secuencia de pensamiento. No, yo estoy claro en eso. Lo que te quiero decir aquí es que también ellos se cohíben a no dar paso a lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, ¿qué te quiero decir? A lo mejor hay un pastor en una iglesia de esa pequeña que tiene tanto conocimiento, pero no lo puede compartir con nadie más, sino con sus miembros. Entonces, ahí... ¿Por qué? No, yo he visto iglesias así porque no permite... No puede ser el pastor que se vaya de ahí. Un mensaje en redes sociales. Yo he visto y conozco personalmente pastores así. No puede ser el pastor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que no han hecho la transición de hoy en día, no han entendido... Discúlpame, David, pero es que el pastor que me diga a mí que no puede agarrar y predicar el mensaje que Dios le ha dado conforme a la visión que Dios ha depositado en su vida, en ninguna parte usted no es pastor. Lo que pasa es que yo... Literalmente. En esta cuarentena demostró que las iglesias tradicionales, en vez de celebrar culto a Dios, lo que parecen es películas de terror. Y clubes sociales. Porque las iglesias tradicionales, cuando tuvieron que venir para las redes, y la gente venir a ver estos circos, esta patada voladora, esta gritería, estos cultos prolongados, 4 horas de culto, llegó un momento que la plataforma de Facebook se cayó. No aguantaba más. No, entonces te estoy diciendo, muchas iglesias tradicionales, al joven de hoy no le llama la atención a las iglesias tradicionales, porque tienen demasiada tradición, tienen mucho concepto antibíblico, hay muy poca inversión, no invierten. En cuanto a su formación ministerial. Y no invierten en nada. Es bueno que usted diga eso, pastor. Tú vas al amplificador de la iglesia, no sirve. Los cables de la iglesia no sirven. El piano fue cuando Colón llegó. Eso no es reino. Entonces, yo te digo, las iglesias tradicionales, los pastores de iglesias tradicionales no invierten en la iglesia, porque todo es espiritual. Entonces, ahí que está el problema. Que el problema es que volvemos a lo monetario. Tenemos que regresar, aunque no queramos, a lo monetario. Hay que caer Pablo ahí. hablaba de eso. Hay que caer ahí. Señores, no puede ser posible. Ok, te voy a poner un ejemplo sencillísimo. Cuando nosotros tomamos esta propiedad, ¿verdad? Y se dijo que había que hacer una inversión. Yo busco una persona. Para mí eso era lo mejor que existía. Cuando Jonathan llega aquí a la casa, Jonathan me dice, pastor, hay algo mejor que eso. Yo, ¿cómo? Mejor que esa línea. En audio. Me presenta la línea que él me presenta. Y yo dije, wow, pero esto se puede ir el doble o el triple en el costo. Bueno, el testigo era esta y yo le dije, si esa línea es mejor, y nosotros como iglesia vamos a asumir con excelencia la adoración, vámonos con esa. Obviamente, él me presenta un producto, yo hago mis investigaciones y digo, el profesional es él. Verdaderamente, esta es mejor que esta. Dale. Son dos mundos muy diferentes. ¿Qué se hace? Se invierte en lo que vale la pena. Porque no vamos a hacer 2 y 3 inversiones. Esta consola no va aquí en esta radio. Yo sé que y esa consola ya ha hecho su trabajo. Pero no es la que va aquí en la radio. Yo voy a cambiar esto. Ya mismo. Esto va para afuera, esta consola. Va para donde tiene que ir, en el audio. Donde tiene que ir. Vamos a cambiar esto. ¿Y tú crees que un pastor tradicional estaría dispuesto a invertir lo que tú invertiste en el sonido aquí? No, me va a decir que estoy loco. Obviamente me va a decir que estoy loco.
que yo no podía hacer eso, obviamente. Me va a decir que no, que ese era el down payment para comprar un local. Perdón, claro que me lo va a decir. Ese es el down payment para comprar un local aquí en Estados Unidos. Usted lo está gastando en un sonido. Pero cuando tú vas a un lugar, ¿qué es lo que tú quieres tener? Entonces mucha gente se va a la iglesia no se sienta bien. Porque tampoco es pecado no sentirte bien. No. Pero tampoco puedo yo adjudicar que por tener un buen sonido somos una iglesia de reino. Exacto. O sea, tiene que haber un balance, obviamente. Pero Jairo decía ahorita algo que cada pastor tiene su visión. Dios le dio una visión a usted. O sea, hay personas también que a lo mejor la visión no es igual. Y entienden que... Sí, pero es que ellos son los que limitan a Dios. Dios no se limita. También, eso es cierto. Exacto. Ellos han limitado a Dios. Porque cuando Dios llama tu atención, Dios te dice, hey, voy a poner algo en tu vida, pero también tú tienes que agarrar y decir, espérate un momento. Dios ha puesto algo en mí, pero que yo quiero ver que Dios haga. Recuérdense que, bien claro, Moisés no llegó donde tenía que llegar, no porque Dios no quiso estar ahí con él, llegar hasta allá, porque él se quiso limitar hasta ahí. ¿Me entiendes? Entonces viene con el evangelio de la miseria. Pero claro. La iglesia tradicional es una iglesia donde se predica un evangelio de escasez. Donde el niño llega a una iglesia tradicional y Dios le revela de una vez que la verdad, que el niño es un impío. Lo que todos vemos, pero ellos también se van a jugar por la belleza. No, ya le pasó. Al niño le dijeron que aceptara a Cristo por porque tenía una gorra puesta. A mí me ha pasado. A mí me muchas pasó veces. con un cantante muy conocido hace unos años atrás, en un auditorio. Sí, para que con un cantante estaba administrando y toda la cosa. Y yo llegué al concierto porque fui a recoger algo, me tenían que entregar allá. Y cuando yo llegué, yo parado en la parte de atrás estaba administrando. Y me dijo así mismo también al joven que está allá, que tiene la gorra para atrás. Ustedes saben que me gusta poner mi gorra para atrás. Cristo te ama, este es tu momento, el Señor te está llamando, pero préstame el balón, Jonathan, please. Tíralo. ¿De qué fue lo que puso? Puso un balón. Puso un balón. Una especie que todavía no ha sido descubierta. Esta está pensativa hoy. Escúchame, y cuando por tu disciplina, cuando eso pasó, yo bajé la cabeza, me sonreí y había un ministro en ese lugar que cuando yo llegué venía saliendo y me dimos un abrazo y eso. Y me dice, ay, grullón. Y yo le dije, tranquilo, que él quizás no me ha visto bien, está mirando de lejos porque tengo una gorra para atrás. Y llegué y quizás le entiende que no soy cristiano por eso. ¿Me entiendes? O sea, Por la apariencia. Por la apariencia. Y eso es lo que ha hecho mucho daño. Ahora, el reino de Dios debe de manifestarse en una iglesia donde no hay señales, no hay evidencia. No hay evidencia. No hay una buena formación, claro. no hay reino. Porque Claro. ¿qué pasa también? Pero oye lo que pasa. Y déjame aclarar no hay algo. milagro, Y no hay señales. déjame aclarar algo que va contra los principios que yo mismo he enseñado en un momento dado. Pregúntenme qué. ¿Qué? Una iglesia donde no hay una buena formación bíblica, una buena estructura en la palabra de Dios, lárguese. Porque lo que cambia es la palabra. Las señales, los prodigios, los milagros son buenos, pero no salvan a nadie. Así es. Escúcheme bien, me costó muchos años aprender eso. Y una cosa va de la mano con la otra. Pero una iglesia donde no hay un buen mensaje, con una buena estructura en la palabra de Dios, que traiga libertad a tu espíritu, a tu vida, a tu alma, mejor dicho. A tu espíritu, perdón. A tu alma. Que no traiga libertad a tu alma, mejor vete de ahí. Entonces el problema es que también muchos pastores no tienen una formación bíblica. Porque tú das lo que tú tienes. O sea, mucha gente se adelantó al proceso del llamado. Yo pienso, por ejemplo, mucha gente, cuando tú lo oyes predicando, dicen, buscar el reino de Dios y su justicia. Desde que un pastor, tú llegas a una iglesia bien montado y la gente te juzga. Pero la gente no sabe los años que tú tienes pagando el precio para estar ahí. Entonces la gente dice que no, eso es lo que tiene la añadidura. Porque el tradicional lee la Biblia conforme a su situación. Oye, esto. Tú agarras Mateo 6:33 y dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando el tradicional ve ese versículo, ¿usted lo que dice? Yo no tengo que orar por casa porque eso es añadidura. No tengo que orar por un buen vehículo, eso es añadidura. Eso sí. Que mis hijos vayan a la escuela, eso es añadidura. Ahora, eso que dijo Jesús, ¿es lo que él está interpretando? No. Eso fue lo que le metieron los pastores de iglesias tradicionales. Por eso vemos lo que está pasando. ¿Y qué crees de ese versículo? Te lo estoy explicando, niño. Tú ves para allá. Pues dale. Tú no digas, me quieres explicaciones. ¿Cómo así? Apocalipsis 28 dice que... No me diste ni jugo. ¿Quién te dijo que yo no diemos? Oye aquí. Mateo 6:33. Jesús le dice a los discípulos, buscad el reino de Dios y su justicia.
Nosotros hablamos los otros días, Guillón y yo, acerca de la justicia divina, que es lo que más la gente tiene que buscar hoy. La palabra añadidura es la palabra griega episomai. La palabra episomai literalmente se traduce puesto al lado. Fíjate cómo todo cambia cuando tú traduces la palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás está ¿dónde? Al lado. O sea, querer la excelencia, querer darle un buen vehículo, querer tener una buena familia, querer tener una buena casa, querer darle educación a tus hijos, eso es parte del reino. Eso no es añadidura. Eso no está afuera. Lo que pasa es que hemos asociado. Pero ¿qué es lo que quería decir Jesús? Pero niño, él te lo está explicando. No, él no me está explicando eso. Él fluye con él. Y ese balón que tú acabas de poner. Pues Yo te lo estoy explicando. No, tú estás diciendo a ti que porque anda en un carro, que pone Jesús no acaba diciendo eso. Niño, preste atención. Me voy a callar. No, preste atención. ¿Cómo que te vas a callar? No, niño, preste atención a lo que le está explicando, que él está enseñando. Sigue, Jairo. Buscar el reino de Dios y su justicia, te dice el maestro. La palabra añadidura en griego es episomai, que significa puesto al lado. Al lado. Añadidura significa puesto al lado. O sea, este es el reino, ¿verdad? Y todo lo demás está ¿dónde? Al lado. ¿Me entendiste? ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Al lado. Todo lo que es añadidura, ¿dónde está? Al lado. Tú tienes una buena esposa, ¿está dónde? A tu lado, ¿no? A tu O sea, lado. Dios mío. ¿Qué yo quiero? Que Dios me dé una casa, eso es añadidura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está al lado, ¿no? Lo estoy buscando. Ya ahí entra ahí. La Si fe tú, sin buscas el reino, cuenta. no, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Naturalmente el niño. oye, tú quieres tener una buena esposa, busca el reino de Dios y su justicia, que eso está al lado. Tú quieres tener una buena casa, busca el reino de Dios y su justicia, que eso está al lado. O sea, tú buscando a Dios lo consigues todo. Si tú te pones, por ejemplo, yo hablaba anoche de la vida que Dios diseñó y la vida que tú quieres vivir. Una gente te mira hoy y te dice a ti, bueno, ¿y cómo tú lo haces? Si yo te pregunto a ti mismo cómo tú lo haces, tú no me vas a explicar. Porque tú estás viviendo por encima de las posibilidades que humanamente tú puedes. Ahora, ahí está el Dios soberano que dice, esta es la vida que yo diseñé para ti. No, y el resultado de una búsqueda del reino. Y todo lo demás está al lado. Entonces, tú una gente que no tiene esos resultados, ve a buscar, que no ha buscado el reino en verdad. O está buscando su propio reino. Porque es el desprendimiento. Si yo te dijera a ti mañana, niño, vende esa guagua y siémbrasela para todo Ricardo, tú ayudas hasta 200 días buscando confirmación. Esa es la parte de la excelencia que la gente no conoce. Entonces, ahí es que está el problema. Que nosotros estamos... Entonces, una falta de educación en la iglesia. En la iglesia, para ¿no? los miembros. Pero lo que estábamos... Es igual que lo que estamos hablando ahorita, que a los monetarios, Sí. que muchas personas no honran el de adentro, pero ¿qué pasa? Es una falta de educación ministerial de adentro, porque yo he visto pastores en la iglesia que todos los miembros, cuando llega un predicador, todito tú lo ves en fila. El que Sí. siembra esto, siembran él. Que siembra 500, vienen todos los miembros sembrando 500. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero una pregunta, ¿y el pastor siembra? Porque hay gente que quiere decir que siembra y ellos no siembran. Hay pastores que quieren enseñarle a la iglesia algo que ellos no viven. El primer principio que tiene que tener un buen pastor, bueno, una persona que ama la obra de Dios como líder, es que usted es el primero que tiene que sembrar. Claro. Jairo y yo hablábamos de algo en estos días, yo le decía a Jairo, me decía a mí, Grullón, es increíble que yo tuve que sacar 30,000 algo así $, que tuviste que invertir en la iglesia, en la primera etapa, cuando cogiste el local nuevo. Y yo me reía y yo le decía, bienvenido a esta nueva etapa. no, y ahí fue que te entendí, porque yo ni dormía. Y dije, ¿cómo que Dios me lo hace? Pues era Jonathan, yo no dormía. Porque No es fácil. cuando no, desde que tú te ves, que tú tienes que desprenderte de lo tuyo, dejar de tener lo que tú quieres tener, para que otro lo tenga. A eso se va a hacer el reino también. Dios te dice, hey, y a veces Dios no tiene ni que hablarte, porque es una realidad. Cuando tú conoces los principios de Dios, tú ves la necesidad, Dios no tiene que decirte, a eso tú lo haces. Claro. ¿Por qué Dios no me tiene que hablar? Si yo soy pastor de una iglesia, hay que comprar los micrófonos. Dios no me tiene que Dios no hablar. tiene que decirme a mí, mira, hay que comprar micrófono. Confírmame, dije confírmame. O tengo que pedirle permiso a 20 hermanos O 20 diáconos. para yo que me decir, aprueben. vamos a invertir en Dios. Pero imposible, hermano. Entonces, ¿en qué estamos metidos? Ahí caemos nosotros sin darnos cuenta, aunque queremos predicar un evangelio del reino, en ser personas muy tradicionales. Y nuestros miembros o los feligreses de la iglesia
no conocen esa parte de Dios porque nosotros mismos no se le hemos revelado ni se le hemos enseñado. ¿Entiendes? Hay personas que el reino de Dios solamente viene para que le den a ellos, pero ellos no dan para adelante. Eso es así. Y creen que van a engañar a Dios o nos están engañando a sí mismos. No hay muchos pastores tradicionales. O sea, el gran problema, fíjate que la palabra que utilizamos mucho hoy es la palabra honra. Porque si hay algo que han abusado los pastores tradicionales con esa palabra, los pastores tradicionales no honran ni al diablo. Es una vaina diabólica, o sea, es una cuestión del infierno, o sea, por eso es que se han quedado donde están. Es por eso que se han quedado donde están. Y los que dicen que son del reino tienen su propio círculo. No, por lo del Como reino. hablábamos ahorita. Lo del reino, te honran, pero que es un préstamo que te están haciendo. Te honran. O sea, es un préstamo. Sí, es una de que voy a honrar. Tú y yo sabemos que Sí. si te pegaste en el sistema, yo te invito, pero estoy esperando que tú me invites Que tú para me atrás. invites, porque es un préstamo. O sea, yo te traigo, te doy 2,000. Tú no tienes parte de iglesia, pues, puedes llevarme a mí. Para yo recuperar mis 2,000 que invertí. Bueno, espérate, pero que tú, él te va a hablar quizá en este momento, de las muchas iglesias, pero tú supiste que después de que yo te abra esas 5 o 6 puertas y te recomienda 5 o 6 lugares, Tú me tienes- ese diezmo tiene que dármelo a mí. Tienes que dármelo. Así Sí. es, bueno. O tienes que darme el 10 o el 20%. Claro, ustedes me están mirando así, bienvenido al reino que hoy en día se está viviendo, se está predicando en muchos Hay lugares. muchas cosas por debajo de la mesa. Yo creo que por eso es mejor, este panel queda feo en muchos lugares. es mejor a veces no iniciar el ministerio. Esto no es como se pinta. Porque arriba se ve bien de vandalina. Pero, por ejemplo- por debajo hay mucha gente escuchando palos para que no inviten a otro y cortando. Porque esto aquí abajo es una mafia cualquiera. Pero, por ejemplo, entonces, estamos hablando de honra y como ustedes han estado diciendo, pastor, hay que caer siempre en el dinero. Y me hizo pensar, Jesús hablando dijo que usted no le puede servir a 2 señores. Y yo pensaba mucho cuando leí ese versículo, y era, ¿por qué comparar a Dios, soberano, dueño del oro y de la plata, con el Dios Mamón, el señor Mamón, que es el Dios del dinero? Es porque justamente es la única cosa después de Dios que puede controlar al hombre. Usted tiene que salir a matarse en 2 y 3 trabajos porque usted quiere conseguir dinero para comprarse una jipeta, para una casa o lo que sea. Pero la Biblia habla de honra y a mí me gusta porque dice en un lado, dale honra que honra merece. Ahora Jesús decía de un grupo de gente, estas personas me honran de sus labios, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ahí es donde pienso que, hablando de las iglesias de reino y las tradicionales, es que las tradicionales están en el lado que honran de labios. Es mucho lo que se hace. honra de labios. Exactamente, honran de labios. Háblate por 1000 años. Pero la del reino es la que honra aquí primero. Porque cuando Jesús vino, él dijo que él no vino a abolir la ley. Ahora, yo pienso que Jesús le hizo algo más difícil. Me explico. Antes, codiciar a una mujer era una cosa. Ir hacia ella, tratar con ella. Pero Jesús vino y dijo, no, usted no tiene que llegar ahí. Si usted lo hizo aquí, ya. Entonces, es lo mismo con la honra. En el momento en que usted se propuso aquí no honrar, o limitar a Dios, que era algo que usted decía ahorita, limitarlo, encerrar a Dios en una caja, como que usted puede encerrar a Dios. Entonces ya yo entiendo que usted se pasa más en el bando de lo tradicional y en realidad no entiendo lo que es la mentalidad del rey. Ah, pues yo estoy bien, porque yo quizás no tengo dinero, pero el interés que yo tengo por hacerlo vale mucho. Ya yo lo hice de corazón. Niño, pero tú dijiste ahorita algo que Quizás no diario, es tienes que el dinero. Ok. la fila Empieza con los baños. No, te voy a enseñar un principio. No, yo diezmo. No tienes la finanza. Pregúntale al pastor. Pues niño. Hay fruto del programa ya. Sí. Cuando el programa empezó, niño debía 7 años de diezmo y ahora habla con testimonio. Yo diezmo, pregúntale, pastor. Te amo, niño. Te amo. Sí, el niño. Antes no queda testimonio. Sí. Antes no queda testimonio aquí. Ay, Que lave los baños otros. gloria a Dios. Si yo no trabajaba, ¿qué tú quieres? Te voy a enseñar algo, Ay. que es la parte que se debe de aplicar en el ministerio. Bueno, de eso, reitero, tengo que tocarlo con Jairo, porque ya como pastor en una congregación, está como líder al frente de una iglesia, ya lo vivió. Después que tú invertiste tu dinero, ¿qué tuviste que hacer? Seguí. Porque es un viaje. ¿Invertiste lo tuyo? ¿Te faltó dinero en algún momento? Faltó, uno lo busca. Sí, ¿Y busca. qué hiciste? Nada. ¿Vos no lo buscaste prestado? Sí. Ah, ok. Entonces, a veces pasa lo que pasó con aquella mujer que le dieron vete y toma vasija prestada cuando estaba endeudada. Esa es la parte que mucha gente se le hace difícil y quiero que aprendas y que aprendan Porque todo. por eso también a veces muchos pastores, por ejemplo, pastor,
dicen, nada más se va a pagar en el altar el que diezma. Porque también mucha gente, cuando llega el proceso de hacer algo, Se va. se van y dicen, luego no, aparecen. Tú ves aquí. Deja que haga la iglesia para que tú veas. Aquí hay gente que va a llegar que te va a dar orden a ti. Oye. Nosotros tenemos un tubo ahí abajo. Esa gente. ¿Qué tú vas a decir? ¿Y de dónde puedes salir? ¿Y de dónde? Llegan ya cuando está la fiesta armada y son los que más bailan en la fiesta. Entonces, Entonces cuando tú pones a los niños a predicar, vienen a buscar defectos de que el niño no tiene homilética. Pero el niño fue que se bajó. No queremos gente con homilética, queremos gente que haya estado desde el principio y haya sido leal. no es que todos los principios son fuertes, ¿me entiendes? Todos los principios son difíciles. Tú estás trabajando en un proyecto y ahí es donde la gente a veces no conoce. Yo hablaba del préstamo que tomamos, por eso te decía, que lo hablamos, creo que fue el jueves o el viernes, fue que mencioné lo del préstamo acá. No recuerdo. Y la gente no sabe, la gente entiende, oye, fulano tiene dinero, fulana tiene dinero. No, es que tú tienes, que tú le creas a Dios. Y tú tomas vasijas prestadas, no pocas, sino muchas. Cuando tú tienes deudas. Pero esa vasija que tú estás tomando prestada no es para un beneficio tuyo. Porque yo no busco un préstamo de que para yo comprarme una casa para mí. Es para invertirlo en esta iglesia y se invirtió en esta iglesia. Entonces los acreedores vienen todos los 21 del mes a decirme dónde están mis intereses. Porque hubo interés también. Claro, porque es así. Los acreedores vienen y me dicen, ¿dónde están los intereses de ese préstamo? Yo no puedo decirle que no, porque yo tengo que ser responsable y buscar y pagar ese dinero todos los meses. ¿Y dónde está la inversión? Aquí está guardada, ahí están las evidencias, ahí están las facturas. Eso no miente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si el líder que está al frente de una congregación tiene una fe limitada y cree que Dios nada más le va a dar para él, y limita a Dios en ese sentido, y tú no metes a Dios en los lugares donde tú tienes que meterlo, no vas a ver un cambio. La gente tiene que entender que no estamos en un tiempo donde Dios nos lleva a nosotros a los lugares. Nosotros somos los que llevamos a Dios a donde nosotros queremos que Dios esté y que se manifieste. ¿Me doy a entender en esto? Sí. La diferencia de Moisés, columna de día, columna de noche. Josué, vamos, yo iré delante de ti como estuvo con Moisés. Donde Josué se metía, Dios se metía. Y ahí se manifestaba. Es lo mismo que pasa con nosotros. Las personas entienden lo siguiente. Dame instrumental y pon la información, por favor, en el live. Las personas entienden esto. Yo soy un hombre de reino, porque gracias a Dios tengo una buena casa. Un ejemplo estoy poniendo. Tengo una hermosa familia. Tengo un carro muy bonito, muy elegante. Pero tú no eres hombre de reino. Tú puedes ser un hombre próspero, pero sin bendición. Son cosas muy diferentes. Que tú seas próspero es una cosa, que sea bendecido es otra. El reino se manifiesta cuando tú comienzas a poner en práctica los principios de Dios. La gente llega a una iglesia para buscar una solución a una problemática en su vida espiritual, muchas veces personal y otras veces físicas. Ese es el reino. La gente va a buscar una solución para los problemas que tienen. Si alguien llega a tu congregación y a primera instancia desde que llega, lo que escucha es que tú le estás maldiciendo, que tú le estás hablando de problemas, que se lo va a llevar el diablo, que si tú haces esto, que si tú haces aquello. Esa no es la solución del problema de esa persona. No hay mayor realidad y mayor verdad que aquella que está en la misma palabra. Ella misma te va guiando. Y cuando llega un momento que Dios te va a hacer concientizarte a ti mismo y decirte, hey, ¿qué estoy haciendo yo que a Dios no le agrade? Todo se me está estancando. Hay situaciones en personas que no están escuchando en vivo, Jairo. Que no están escuchando. Que su problema no es por falta de orar y de ayunar. Porque oran y ayunan. Pero no le dan a Dios lo que a Dios le pertenece. Son buenos adoradores, son buenos exponentes en el mensaje, son extremadamente, tienen un desglose en sus palabras, pero sus problemáticas y sus problemas no se resuelven ni se van a resolver orando y ayunando, sino cuando le cumplan a Dios.
Un testimonio. Permiso, y déjame explicarte algo. La iglesia que bendijo a Pablo, reitero, era una iglesia pobre en cuanto a lo material. Claro. Pero tenía un nivel de conciencia tan elevado en cuanto a reconocer lo que Dios estaba haciendo con ellos, que se preocuparon por honrar a Dios a través de la vida de Pablo con la ofrenda que le dieron. Escucha esto, Jairo. Y no era una iglesia grande. Yo fui partícipe de ir a la iglesia con 2,000 miembros, 3,000 miembros en este país, que eso no te ve en todas partes. Y para darte una ofrenda se limitaban. Más en otros lugares iba a iglesias pequeñas que no tenían todas o todo el escenario que esa iglesia tenían. Y allí aparecía alguien y me decía, tenga, que Dios le envió esto. Y yo, amén. Gloria a Dios. Nosotros allá, cuando estábamos en el otro local, un tercer nivel, no teníamos parqueo, no teníamos nada. Amigos míos, personas que yo respeto, me llegaron a llamar. Tengo una persona en el área, da la oportunidad en el altar. Yo no puedo, porque por dos razones. Número uno, Dios no me ha hablado. Y número dos, yo no tengo los recursos para honrar a ese hombre de Dios. Así me manejo yo. Yo no tengo esos recursos. Porque yo entiendo que si yo te traigo a ti a mi iglesia para que tú me prediques, tú vienes a resolverme un problema que hay aquí adentro, interno, que quizás ni yo mismo como pastor lo sé. Así es. Pero ¿qué sucede hoy en día? Tú ves la mayoría de lugares de iglesia, y con toda libertad lo voy a decir. Cuando usted ve un pastor que tiene que tener toda la semana un predicador metido dentro de su iglesia, Ese no es pastor. Ese no es pastor, es porque él mismo no se ha encontrado consigo mismo en Dios o no ha recibido el llamado de Dios genuino. Porque ¿qué formación le puede dar tú a alguien cuando tiene que venir alguien de afuera a resolverte lo que te toca a ti resolver? Es un promotor de eventos. Eventos es lo que están haciendo. Toda la semana tiene que tener un predicador en tu iglesia. ¿Tú tienes problema? ¿Tú tienes problema? Tú tienes problema porque tú no estás honrando lo que tiene en la casa, ni siquiera. Pero te estás comportando como se comportaron con Jesús. Porque no honraron lo que tienen en la casa. Sacan el potencial a la gente de adentro. No puede ser que el de afuera tenga más oportunidades que la propia gente que tú estás formando como tus supuestos hijos espirituales en la fe. Porque tú no estás dando oportunidad a lo que Dios ha puesto al frente tuyo. Entonces te dicen, Dios usa a fulano. Pero vamos a ver que Dios fue que lo usó. Cuando viene a ver, usó Facebook. Bueno. Instagram. O el hermano que lo llamó para dar información de los problemas que están pasando en la iglesia. Y lo más fuerte es que son descarados, te dicen, pastor, le quiero presentar a alguien que es un hombre de Dios, pero ya hace 2 días, hace un día atrás, 1 hora atrás, le dijeron todos los problemas que estaban pasando en la iglesia. El tipo viene en el teléfono, amado, Dios le bendiga, es una honra, wow, qué privilegio. Y así dice Dios. Y si el tipo no tiene discernimiento de espíritu, anda tirando gritos y patas voladoras en su casa, en el carro, donde está, porque no tuvo alguien que le dijo, hey, así no es. Yo creo en el crecimiento de la casa, por eso le hago el congreso honrando los hijos de la casa. Año tras año hago ese congreso. Año tras año, porque a mí nadie me va a decir, nadie va a venir de afuera, como dicen por ahí, a descubrir el talento que yo tengo en casa. Y que todos los viernes tienen un evento, no, de poner a los jóvenes a predicar. Claro, desarrollo ministerial. Desarrollo ministerial todos los viernes. ¿Para qué? Para que dan la oportunidad de que crezcan, pero eso se va a cortar bastante también. Somos pocos ya. Sí, no, eso se va a cortar. No, que se va a cortar eso bastante. Porque no es verdad que el que no se quiera preparar y se capacite para buscar a Dios va a tener esa oportunidad, y el que no se lo merezca, que no trabaje por eso. Pues yo sé, como decía Jairo, que van a venir muchísimos. Yo hablaba con el pastor Ricardo y le decía a Carlos también que quiero mandar a hacer 300 chalecos amarillos que digan CDR, que es para todos aquellos que son predicadores y luego que se abra la iglesia quieran venir a congregarse acá. Yo le tengo un chaleco a cada uno para que me ayuden a parquear los vehículos ahí afuera, a trabajar en el parqueo. No, porque no quieren parquear. Tampoco se van a subir en esa ola. Seguimos predicando lo que estamos aquí normal. La gente a veces no entiende cuando uno yo empecé a anunciar eso desde hace un año, decirle a la gente, cuando usted esté en el área, a mí no me tire. Yo no tengo eso. David sabe, David fue allá a trabajar, yo tanto voy ahí. Y yo pienso, y yo también estaré vigilante del proceso de aquí, porque en esta etapa de esta iglesia, yo he visto el proceso, y los únicos rostros que uno ha visto en esta iglesia son los que uno ve todos los días aquí. Entonces eso va a ser como un poco contraproducente.
tuve gente que quiera llegar al final. Yo quisiera orar por alguien hoy, porque sabe que si hay algo que la iglesia tradicional también nos envenenó, es que no nos enseñó el principio de la honra. Y por eso en la Biblia se habla de lo que es el pan de la vergüenza. Mucha gente que viene de iglesias tradicionales les cuesta desprenderse, les cuesta ofrendar en una visión, en un proyecto. ¿Por qué? Porque para poder ofrendar en iglesias tradicionales se nos manipulaba, tú eres un ladrón, si no diezmas, tú eres... Para tú ver lo que tú estás viendo hoy aquí, muchos de ustedes, hay 1,200 y tantas de personas que están en línea. La realidad es que para ustedes ver este tabernáculo fluyendo en la radio, ha tenido que haber una acción de fe. En este mismo estado hace un tiempo se levantó un movimiento semejante a este. Yo pienso que si usted cree en lo que se está haciendo aquí y que lo que se está haciendo aquí es de Dios, usted se va a sumar a esta causa. Yo no creo que sea la voluntad de Dios que nos pasemos 10 años pagando el interés a algo que se compró prácticamente por esta emisora y este proyecto de iglesia. Y creo que hay un Dios que es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si Dios, tú entiendes que este espacio que va para un año ha sido de bendición a tu vida, y tú tienes que apartar una semilla para bendecir este espacio. Nosotros necesitamos $250,000 para pagar un dinero que se tomó para este lugar. Hay 1,000 y pico de personas. Solo seguían 250 personas que le crean a Dios, que quieran decir: yo me uno a esa visión. El problema es que la gente, para hacer algo hay que manipularlo. No te vamos a manipular. Al final sabremos cómo esto terminará, que es que nuestro Dios suplirá más de lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria. Vemos un maestro que vio a la viuda y se enfocó en lo que ella estaba ofrendando. Yo quiero desafiar tu fe hoy. Desafiar tu fe a que tú digas: Pastor Gullón, yo quiero poner un grano de arena, yo quiero poner un ladrillo dentro de ese acto de fe que ustedes hicieron. Si tú eres de esa persona, yo quiero orar por ti hoy. Quiero orar por 250 personas de las 1,200 y tantas que tenemos en línea, que digan: yo quiero poner una semilla de bendición para ese proyecto de la emisora de la iglesia de Patterson, que tanto lo necesita esta comunidad. Si tú eres parte de eso, ahí está la cuenta. Arriba, Gedalía Peguero la acaba de poner fija. Maestro, no tengo mucho, pero es un acto de fe lo que Dios demanda de ti. Elías fue donde la viuda y le dijo: tráeme lo que tienes. A veces son los actos de fe. Cuando empezó la cuarentena, yo tenía el dinero para comprarme un vehículo. Tenía $18,000 y vino la fiesta de la primicia y el Señor me habló y di mi dinero, y esos 18,000 lo entregué como primicia al rabino que me cubre. Al final del camino, una semana después, yo tenía el vehículo que yo quería comprar. Lo que pasa es que la gente desde afuera lo ve muy fácil, porque usted no se mueve en fe y vas a seguir criticando a los que están arriba. ¿Sabes por qué lo vas a criticar? Porque no te mueves en fe. Ahí está la cuenta de Cel, está la cuenta de Casar por los que están en Estados Unidos, está la cuenta de PayPal, para que usted ponga no un grano de arena, sino un grano de fe en esta emisora. Porque el Dios de Israel va a suplir 1,000 veces más. Yo oro ahora, Padre, por todas aquellas personas que están en línea, que se van a mover en fe y van a decir: yo voy a colocar esa semilla de fe
para que este proyecto se siga expandiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando en el mes de noviembre 2019 estaba una empresa muy reconocida a nivel mundial, estaban filmando una película aquí en el local. Se nos pidió una finanza para nosotros tomar el lugar y yo no lo tenía. Y le dije al dueño, dame 15 días, vamos a coger el edificio. Y comenzó todo. Logramos entrar, Jairo. Yo tenía la finanza de comprar mi apartamento. De agarrar y comprar el apartamento y hacerlo de una vez. Y luego de que tomamos el edificio entero, faltaba un dinero para seguir caminando el proyecto. Y yo tuve que mandar a buscar el dinero de comprar mi apartamento para dejarlo acá. Pero no me quejo porque con el tiempo mi sueño es ver a mis hijos en la fe ministrando. Que una vida cambie, eso no tiene precio. Así es. El tiempo de la siembra, tanto el que siembra de una forma u otra, sea monetariamente, con su talento, con lo que sea que haga para Dios, va a tener su buena cosecha. Lo va a obtener. Le está enfrentando un reto grande. Muy grande. Es bonito ver, como pastor te digo, que tengas esa confianza con tu pastor de llamarlo. Vale. Te felicito. Mantén esa afinidad con ellos. Más cerca que nunca de ellos. Porque la labor que estás ejerciendo con los jóvenes es muy delicada. No sabía que habías tomado esa responsabilidad. Es fuerte. Te felicito que te has mantenido. Pero mantén la afinidad con tus pastores bien de cerca, especialmente con tu pastora. Porque tener que lidiar con joven cuando tú eres joven, con un futuro brillante en Dios, cuesta mucho. El nivel de demanda que vas a tener y que ya tienes encima te va a costar tu propia felicidad. Amén. Y vas a tener que sacrificar a barranco por todos los lados para poder sostenerte en Dios y mantenerte. Porque es difícil. Te digo porque en las iglesias se usaba años atrás en la iglesia tradicional presidente de jóvenes. Así le llamaban. Ya. El presidente de joven, presidente del comité de ayuno y oración, vocales, dicen todo eso lo hacían en las iglesias. Yo fui partícipe de eso. Y no es fácil. No es fácil. Créeme que hoy me he llevado una sorpresa y te felicito. Pero al mismo tiempo te digo, cuídate más que nunca. Cuídate más que nunca. La demanda, te reitero, es mucho más fuerte, la carga es más grande, es pesada, pero se puede hacer. Así es. Cerca de tus líderes, lo vas a lograr, vas a seguir adelante. Y orar a Dios para que Dios, pues, en su momento, alguien diga, voy a asumir responsabilidad y lo haga. Amén. Porque no es sencillo estar al frente de una juventud y tener que trabajar con eso. Amén. Amén. Yo creo que no tengo nada más que añadir. Si alguien tiene algo que decir, le escucho. Este tema ha sido muy excelente. Quiero cerrar solo con un versículo que está en una de las cartas de Juan que dice: hijos míos, quiero que prosperen en todo, así como prospera su alma. Así que Dios bendiga a todos los que están ahí. Crédito para Gedalía por el tema de hoy, que fue el ingeniero del tema. Así es. Gente, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pendiente, en cualquier momento anunciamos que ya las puertas de Casa de Gloria y Restauración están abiertas. Estamos a ley de un ajo, como dicen por ahí, para abrir nuestra congregación.
¿ok? Así que orando por nosotros. Bendiciones, Shalom. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. En Pastor Miguel Rubio Show, en Broma y en Serio. Bendiciones.